Buenas noches, bienvenidos a este espacio universitario. Me da mucho gusto, como siempre, que nos acompañen y darles, como cada miércoles, vamos a estar platicando de las actividades más importantes que se registran en nuestra Universidad Veracruzana, aquí en la región de Córdoba. Esta es una producción de la Coordinación Regional de Comunicación Universitaria. Yo soy Adriana Ávila, como siempre, con mucho gusto de encontrarme con ustedes. Y bueno, pues ahora vamos a platicar acerca de un tema muy importante, algunas invitaciones y en general la temática que nos toca hoy y que tiene que ver con los eventos o con el evento que vamos a promocionar, pues tiene que ver con todos los mexicanos, porque es un tema que nos atañe a todos y que tiene que ver con los derechos lingüísticos, que tiene que ver con el carácter de México como un país pluricultural, y por lo tanto pues es un tema y un asunto que nos convoca a todos. Espero que se queden con nosotros y que puedan seguir el programa con su presencia, pero por supuesto también con sus preguntas y con sus comentarios. El teléfono en el estudio es 72-575-10, para que si quiere comunicarse con nosotros pues lo pueda hacer por esa vía. Antes de presentar a nuestros invitados de esta noche, como siempre, agradecer el patrocinio de Look Peluquería y Estética. Ellos están en Sur 13, entre Oriente 2 y 4, en el número 117, el teléfono donde se pueden comunicar y ahí los atenderán con mucho gusto Ricardo o Carla, sus anfitriones, es el 72-408-01 de Look Peluquería y Estética. Y bueno, pues ahora sí me da mucho gusto recibir a dos compañeros académicos de la Universidad Veracruzana, específicamente de la Universidad Veracruzana Intercultural, que están con nosotros. Nos acompaña Carlos Octavio Sandoval Arenas. Carlos, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. No, pues gracias a ti porque aceptaste venir y bueno, porque es la primera vez que nos visitas en el programa y Así espero es. que no sea la última. Y Anabel Ojeda Gutiérrez. Anabel, que ya habías estado en alguna ocasión aquí con nosotros, me da mucho gusto recibirte nuevamente. Hola, muy buenas noches a ti y a todo el mundo. Muchas gracias otra vez por invitarnos. Gracias a ustedes. Bueno, y un poquito, pues, unos datos, porque siempre se nos va el programa muy rápido. Carlos es mediador educativo en la Universidad Veracruzana Intercultural, que tiene su sede en esta región, en Tequila, y pues es sociólogo, maestro en estudios políticos y sociales, de alguna manera interesado e involucrado en el tema de los derechos de los pueblos indígenas, y hoy está invitado con nosotros pues para platicarnos un poco acerca del panorama de la situación principalmente de las lenguas indígenas y de los derechos lingüísticos, para lo cual también nos acompaña Anabel. Anabel es responsable de la orientación de derechos de la UBI también. Y bueno, ella, aparte de trabajar en lo que se relaciona al tema de los derechos, por el trabajo que hace en la UBI, trabaja los temas de género y feminismo. Ella tiene una maestría en estudios de la mujer. Entonces, bueno, pues vamos de una vez a dar paso a platicar con ellos sobre este tema, porque en el siguiente bloque vamos también a compartirles con ustedes algunas de las actividades que dentro de la propia Universidad Veracruzana Intercultural, a través de la UTAI, la Unidad de Transversalización Académica Intercultural, se van a llevar a cabo en relación a estudiantes bilingües de nuestra universidad, concretamente que dominan algunos de los idiomas de los pueblos originarios en nuestro país. Entonces, es por eso que queremos dar inicialmente este panorama y después concretamente platicar con otro de nuestros compañeros sobre estos eventos en específico. Bueno, pues ya dada la introducción, me gustaría que pudiéramos entre todos, principalmente ustedes que nos acompañan hoy, pues compartir con la gente que nos está viendo, que obviamente pues es un público muy heterogéneo, ¿no? Que tiene diversas actividades, formaciones, intereses, pero que en realidad lo que sí nos une
o nos convocaría a todos, pues es el carácter de que todos somos ciudadanos de este país, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues quisiera que pudiéramos platicar de cuál es la situación en este momento en general de las lenguas indígenas, ¿no? Considerando que México es un país que se concibe como un país pluricultural constitucionalmente hablando. Carlos, por favor. Sí, bueno, efectivamente, ¿no? Como dices, México es un país con una diversidad lingüística muy grande, es un país que se reconoce como un país pluricultural, con una pluralidad lingüística, reconocida en el artículo segundo constitucional, en la Ley de Derechos Lingüísticos que se pasó en el 2003, un país en donde se están dando pasos muy importantes para avanzar en materia de derechos lingüísticos, y sin embargo un país en donde hay una realidad alarmante con respecto a este tema, con respecto a las lenguas indígenas. ¿Por qué digo alarmante? Porque a pesar de estos pasos que se están dando en la legislación, ¿no?, en las instituciones, no siempre se está llegando al fondo del problema, y lo que vemos es que las lenguas indígenas continúan desapareciendo, se continúan discriminando, hay una valoración negativa de las lenguas indígenas, y muchas veces ni siquiera concebimos esto como un problema. La misma población hablante de una lengua indígena no necesariamente está consciente de este problema. Y yo quisiera empezar por ahí, preguntando por qué es un problema que desaparezcan las lenguas indígenas, ¿no? Mucha gente dirá, bueno, a lo mejor es más conveniente que pues, solo se hable el español, ¿no? En una conferencia en la que fui, que se hablaba de este tema, una persona preguntó, ¿y no sería más eficiente económicamente hablando para el Estado simplemente dejar morir a las lenguas? Entonces, ¿por qué es un problema? Y yo creo que tenemos que pensar que las lenguas, todos los idiomas no son nada más un instrumento de comunicación, sino que son una visión, una ventana al mundo. Cada lengua es una ventana al mundo. Cuando se pierde una lengua, se pierden saberes, se pierde cultura, ¿no? Si nosotros pensamos la cultura no nada más como el conjunto de artefactos de un pueblo, sino como el repertorio de significados de un pueblo, entonces vemos que el lenguaje está en el centro de la cultura. El lenguaje es esta serie de códigos a través de los cuales interpretamos el mundo. Por lo tanto, cuando desaparece una lengua, está desapareciendo todo este repertorio de significados, de códigos con los que un pueblo entiende su realidad, ¿no? Toda una visión del mundo, ¿no? Particular de un grupo. Exactamente, y bueno, eso es lo que estamos viendo aquí en México. Tenemos 68 idiomas indígenas en el país, aquí en el estado serán alrededor de aproximadamente 1 millón de personas que hablan una lengua indígena, y ahí está plasmada la historia de los pueblos nahuablantes, por ejemplo, de aquí de la región, totonacas, ¿no?, tenec, y sin embargo, lo que estamos viendo es que los mismos pueblos hablantes de la lengua indígena están, ¿cómo le explico? Ellos mismos ya no le enseñan a sus niños, a sus hijos, las lenguas indígenas, y ya no lo ven como un problema. Y ahí es donde yo pienso que es necesario que vayamos un poquito más al fondo a tratar de entender por qué o qué razones están haciendo que la gente ya no quiera enseñar su lengua, ¿no? He visto muchos esfuerzos que se están haciendo que van en el sentido de concientizar a la gente de que hablen su lengua, y yo creo que no es nada más un rollo de concientizar y decirle, oye, mira, es importante que hables tu lengua. El problema es más complejo. Claro, porque no la perdieron por voluntad, ¿no? No la perdieron por voluntad, exactamente. Por ejemplo, ¿no? Cuando los legisladores pasan la Ley de Derechos Lingüísticos, dicen, no, pues ahora reconocemos que tienes derecho a hablar tu lengua. Pero eso no significa nada. Si yo te digo, oye, tú tienes derecho a hablar tu lengua, pues de por sí la hablaba yo, ¿no? Ese no es el problema. El problema es que en el territorio no hay las condiciones necesarias para que la gente pueda hablar su lengua en todos los ámbitos: económico, social, político, cultural. Por ejemplo, ¿no?, pensemos aquí en la región de la Sierra de Songolica. Los niños, cuando van a la escuela, su educación es en español, ¿no? Entonces ellos hablan el náhuatl. ¿En dónde? En la casa, en el campo, ¿no?, con la familia. Pero una vez que salen del ámbito privado
y van a la escuela, entonces ellos aprenden que en la escuela se habla de temas importantes en español, se habla de matemáticas, de historia, de biología, de ciencias sociales en español, y si van a hacer algún trámite de gobierno, se habla en español, ¿no? Van no sé, al registro civil, van al hospital, por ejemplo, ¿no? Y se les habla en español. Entonces ellos empiezan a interiorizar la idea de que su lengua no vale tanto como la del español. Hay una jerarquización de las lenguas, ¿no? Se piensa que el español es una lengua del saber, es una lengua académica, es una lengua para la economía, para el trabajo, para la política, y el náhuatl ni siquiera se puede escribir. Por ejemplo, también vemos que hay una crítica a las escuelas bilingües y se dice, no, pues los maestros no les enseñan a escribir a los niños en lengua náhuatl, pero no les enseñan porque tampoco han sido capacitados para ello, ¿no? Entonces, bueno, hay eso. Sí, es una problemática, y qué bueno que planteas el panorama, porque en realidad es una problemática muy compleja, ¿no? Vamos a tratar de hablar de ella un poquito más, pero desafortunadamente tenemos que cortar un poquito, hacer una pausa muy breve. Quédese con nosotros, continuamos en este espacio universitario.